Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, hermanos, esta semana una mujer de la ciudad de Kenskov, en el país de Haití, fue y se entregó a la policía, reconociendo que había sido la autora de la muerte de 40 pandilleros, estos miembros de el grupo Viv Ansam. Este grupo ha sido ya declarado como una organización terrorista por aquí, por los Estados Unidos de Norteamérica. Lo llamativo de esto, mira aquí, lo llamativo de esto es que ella no usó ningún arma de fuego, no usó tampoco ningún arma blanca, ningún cuchillo. El medio por el cual perpetró estos asesinatos fueron empanadas. Sí, como escucharon, como lo oyeron, empanadas. La mujer víctima de acoso de estos pandilleros utilizó pesticida para fritar estas empanadas y se la distribuyó como vendedor ambulante, envenenando a estos hombres. Cuentan los medios que los delincuentes murieron tras sufrir claramente intensos dolores estomacales, convulsiones y sin tiempo para poder recibir asistencia médica. Actualmente la mujer está bajo custodia, no se ha dado su nombre y la razón es clara. ¿Por qué? Porque inmediatamente estos hombres fueron a su casa, la incendiaron y querían encontrar a esta mujer. Y más allá de que su acción, por un lado, ha generado cierto apoyo, porque el caos que se vive en Haití es tremendo, no hay ley, más allá de la ley de las pandillas, la ley del más fuerte. Y por supuesto ha generado cierto apoyo por la gran parte de las personas. Sin ninguna duda, este acto también acabó con su vida. Porque aunque no haya ella muerto, ya no puede volver a tener nunca más la vida que tenía antes. Tuvo que abandonar su casa, su familia y saber que eso no era para estar regresando. Y no solo eso, sino el hecho de que estos criminales o ya tomaron venganza con su familia, si tiene hijos, padres, hermanos, o de seguro tomarán venganza con ellos. Y claramente que no va a ser algo para nada satisfactorio. Y esto a mí me hizo pensar en algo, en el hecho de que muchas veces, cuando la única visión que tenemos acerca de las circunstancias, de las situaciones que vivimos, la única visión que tenemos es la nuestra, tomamos decisiones equivocadas y cometemos actos de los cuales tal vez por un momento, un sentimiento temporario de satisfacción, arruinan nuestras vidas, como ocurrió con esta mujer. Hay situaciones que vivimos que lo único que nosotros queremos, ¿sabes qué es en esas situaciones? Salir lo antes posible. El único propósito que vemos en esas situaciones, como tal vez lo vio esta mujer, es acabar cuanto antes con el acoso de estos maleantes. Nos muestra esto como en situaciones a veces injustas, situaciones difíciles, pueden llegar a que hagamos cosas terribles.
Vuelvo a repetir que tomemos pésimas decisiones y en ocasiones que vivamos en una amargura o intranquilidad constante por eso que estamos viviendo. En este caso, esta mujer decidió tomar justicia por mano propia y dijo, ¿saben qué? Yo me cansé de esta situación y pensó que acabaría con su problema. Sin embargo, se metió en un problema aún mayor. Y aquí es donde nos damos cuenta que es necesario que aparte de nosotros haya alguien más que pueda ver las situaciones que vivimos y darnos una mirada diferente. Porque de seguro nos ayudará enormemente a decidir y a actuar mejor. Y esa visión, quien la tiene completa en nuestras vidas, es Dios. Por eso el título del mensaje de esta mañana es, cuando yo no entiendo, pero Dios sí sabe. Y necesitamos la visión de Dios porque Dios ve la película completa de nuestras vidas, no fracciones. Y al ver la película completa de nuestras vidas, Él puede estar seguro y con total garantía de que vamos a tomar las mejores decisiones y que vamos a actuar y hacer las cosas que van a ser de provecho para que se cumpla lo que nos hace completar el plan de Dios para nosotros. No sabemos todo. Somos muy limitados en nuestra visión, pero Dios ve todo y sabe todas las cosas. Y eso nosotros podemos verlo a la manera de Dios a través de su palabra. Como nos cuenta o nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, yo quiero que abras la Biblia y que también te pongas de pie junto conmigo. Si se le puede agregar un poquitito más de volumen o de retorno, les agradezco. Romanos 8, 28 nos habla y nos da una visión, pero no una visión humana, sino una visión de Dios con respecto a todas las cosas que suceden en el ser humano, todas las situaciones que al ser humano les toca atravesar. Y ahí poder nosotros realmente sacar lo mejor de ellas. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Si tú estás listo de un fuerte amén. Si ves que el hermano de al lado no tiene Biblia, decirle, hermano, mira, vamos a leer juntos. Si tú ves que el hermano de al lado tal vez todavía no encontró, ayuda a lo que busca Romanos 8, 28 y 29, para que veamos con los lentes de Dios. ¿Sí? ¿Estamos listos? Dice así. Y sabemos, vamos a repetir todos juntos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Repite, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Padre, gracias por esta tu palabra, la cual no necesita ayuda humana para causar el efecto que tiene como objetivo. Y yo te ruego que en este tu siervo, Señor, más allá de haber preparado el mensaje, de haber estado leído y una otra vez, que el poder de tu Espíritu continúe obrando en tu siervo, Señor, humillándolo, Padre, y transformando conforme a tus propósitos. Ayúdame a ver, Señor, con tus ojos. Y te ruego que cada uno que esta mañana ha venido con un corazón dispuesto y como tierra fértil para que la semilla de tu palabra sea sembrada de frutos, al 30, al 60, de muchos frutos en su vida, y que así tú, Cristo, seas glorificado. Que salgan aquí de esta mañana diciendo, Dios es bueno, Jesús es maravilloso.
que salgamos de aquí, Señor, amándote y conociéndote más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento y quiero preguntarte, ¿qué situación estás pasando hoy en tu vida que consideras injusta? ¿O qué situación estás pasando en tu vida hoy que dices es completamente innecesaria? ¿O qué situación estás pasando hoy en tu vida que tú dices no tiene o no le encuentras ningún sentido? Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué dificultades estás viviendo hoy? En la cual el único propósito que tú ves, el único propósito de esa dificultad es salir lo antes posible de ella. Yo quiero que pienses por un momento, porque la palabra de Dios, el mensaje de esta mañana va a ministrarte a ti como lo ha hecho en mí mientras preparaba este sermón y lo continuará haciendo. Pero de nada sirve si este mensaje no ministra tu alma y te lleva a actuar y pensar de una manera diferente. Pregúntate, ¿qué situación estás viviendo hoy que tú dices no tiene sentido, es innecesaria y el único propósito que le veo es salir lo antes posible de ella? Tal vez es una lucha en tu carne, una lucha en tu mente, en tus pensamientos. Tal vez es una lucha en tu salud, que tú consideras injusta porque tú eres un hombre o una mujer de Dios y dices, yo sirvo al Señor. ¿Cómo puedo tener esta situación en mi salud y estar sufriendo? Tal vez lo que tú estás enfrentando, tu dificultad hoy es en tu matrimonio. Tal vez en tu familia, el vínculo con tu familia no está como debería estar y eso se ha tornado una lucha para ti. O tal vez estás pasando una dificultad, una lucha en el medio de tu congregación, en tu iglesia. Yo no lo creo así porque todos acá nos amamos, pero de repente tú tienes alguna fricción con algún hermano, algún mal pensamiento con otro. No menciono con los pastores porque nunca pasa eso, de que uno se enoja con sus pastores. Nunca pasa eso. Nunca sucede, por eso no lo menciono, pero tal vez puede estar también ocurriéndote a ti. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación que tú hoy dices, yo lo único que le veo a esto es salir lo antes posible porque no tiene ningún sentido? Y en esa situación, para que no suceda lo que sucedió con esta mujer haitiana, aprenderemos 3 verdades innegociables para en la situación que estás viviendo ver la gloria de Dios. Aprenderemos esta mañana 3 verdades innegociables para que en la situación que estás viviendo vivas la gloria de Dios. Y la primera es visión. Visión. Y vamos a ponerle esto como visión, como subtítulo, usar los lentes de Dios. Ver como el Señor ve. Es interesante porque aquí Axel es daltónico. Y yo el otro día le hice la prueba de, se recuerda del evangelismo, de decir cuál es más grande, si el rojo o el verde. Y claro, él como el verde lo ve rojo y el rojo verde, él me truqueó a mí. ¿Ve diferente? Para mí el rojo es rojo, para él es verde. Y si en algo tan simple podemos tener un conflicto, ¿tú te imaginas el ver las dificultades de la vida solamente a través de nuestros lentes, nuestros ojos, de nuestros pensamientos? Y dejar de lado los más importantes, los lentes de Dios. Por eso el primer punto es visión, ver con los lentes de Dios. Porque en nuestra humanidad no tenemos visión 2020 de la vida, hermano. La visión 2020 es la mejor, ¿no es verdad? Bueno, no tenemos visión 2020 de la vida. ¿Qué significa? Tú no puedes ver el futuro. Tú no puedes ver las intenciones de las otras personas que están alrededor de ti. Tú no puedes ver los planes que Satanás ya tiene para truncar tu vida espiritual y hacerte desistir. Tú no los puedes ver. Y si tú no puedes ver, ¿cómo vas a actuar correctamente? ¿Cómo vas a decidir correctamente? Por eso necesito los lentes de Dios. Dios, préstame los lentes, dile, para que pueda ver. Nosotros vemos muy limitadamente y en base a lo que nosotros vemos, nuestro presente, el aquí y ahora, tomamos decisiones. O especulamos con respecto al futuro.
Yo quiero preguntarles cuántos, yo sé que algunos tal vez sí, cuántos honestamente habían pensado años atrás el estar viviendo aquí en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántos? Si fue mi caso, yo dos años antes de venir, lo que salía de mi boca, mi esposa de testigo, era lo siguiente: ni loco me voy para Estados Unidos. 2 años después me volví loco. Vemos el aquí ahora, el presente, y empezamos a especular hacia el futuro y ahí tomamos decisiones. Y después nos quejamos cuando nos va mal. Sin embargo, cuando nosotros vemos con la mirada de Dios, cambia absolutamente todo. Todo. Cambia la vida, hermanos. La historia de la vida cambia cuando nosotros vemos con la mirada de Dios, porque Él tiene una mirada no solo del futuro, sino de nuestro entorno, qué es que va a beneficiar o no para cumplir sus propósitos. Porque la palabra de Dios alumbra el camino. Salmo 119, versículo 105 dice, mira, presta atención, lámpara es a mis pies tu palabra. Y es una lumbrera. A mí me gusta imaginarme como lumbrera el tiempo en el que andan con ese faro. Algunos vio una imagen o tal vez lo vivió, que andan en el campo oscuro y con un faro alumbrando. Y es lumbrera a nuestro camino. Es como cuando, no sé si te ha pasado, como cuando tú entras a un cuarto que está oscuro o a una casa que está oscura y no encuentras el switch, la llave de la luz. Tú mientras lo encuentras vas como tratando de llegar al switch, ¿verdad? Y el dedo chiquito del pie te avisa de que no es conveniente andar a oscuras. Y tropiezas con una cosa, tropiezas con otra hasta que prendes la luz. Cuando prende la luz, tú puedes ver todo. Dice, bueno, acá está el maldito que me dejó mi dedito con dolor. Ahí está la lámpara que se cayó cuando me tropecé. Pero cuando prende la luz puede ver absolutamente todo. Bueno, nos dice que la palabra de Dios, presta atención, es lámpara a nuestros pies y una luz que alumbra mi camino. ¡Wow! Por eso dice, el que anda en su palabra no tropieza, porque puede realmente ver. En una ocasión, ¿sabes qué ocurrió? Esto a mí me gusta mucho, porque en una ocasión Jesús le dice a los discípulos, levanten sus ojos y miren. En Juan 4:35. Y les dice, ustedes dicen que todavía falta 4 meses para que llegue la siega. Ustedes dicen que todavía la cosecha no está preparada. Ustedes ven con sus ojos y llegan a esa conclusión. Pero aquí os digo, dice Jesús, he aquí yo les digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos, listos para la siega. Esto de lo que está hablando Jesús es de el salir a evangelizar. Los discípulos de Jesús, por más que eran los apóstoles, eran como tú y como yo. Ellos también tenían las mismas excusas y dirían, Jesús, aún no están listos. ¿Tú no ves la dureza que hay en esas personas? ¿Tú no ves que realmente hubo una ciudad que fuimos y que era mejor que les cayera fuego del cielo y los consumiera porque no querían oír? No están listos todavía. ¿No ves que el mundo no quiere que le hablen de Jesús? ¿No ves que andan detrás de sus propias cosas? Los apóstoles eran como nosotros, hermanos. Pero Jesús les dice, ustedes los ven así, pero porque están mirando sin usar los lentes de Dios. Pero alcen sus ojos y verán que están listas para la siega. Y asimismo, en nuestras situaciones necesitamos la visión de Dios. ¿Qué situación hoy estás pasando en tu vida en donde lo único que prima o se pone en primer lugar es la forma tuya de verla, de pensar? Y no te has puesto todavía los lentes de Dios. Porque cuando nos ponemos sus lentes, absolutamente todo cambia. Sin los lentes de Dios,
tropezamos en la oscuridad, mas con ellos vemos sus propósitos. Así es como obra al Señor. Obra el Señor para todos aquellos que le aman. Ustedes vieron que comenzamos leyendo en Romanos 28, porque todos los que aman a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto va dirigido a aquellos que son hijos e hijas de Dios. A todos los que aman a Dios, todas las cosas, repite conmigo, todas las cosas cooperan para bien. No quiere decir que sean intrínsecamente buenas las cosas malas, pero que las cosas malas cooperan, contribuyen para un bien. Todas las cosas que estás viviendo hoy en tu caminar con Dios, todas, sin excepción, cooperan, ayudan para bien. ¿Qué quiere decir esto? Que esa situación que tú consideras un desperdicio, sí lo es si continúa en tus manos, pero no es un desperdicio en las manos de Dios. No es un desperdicio en sus manos, sino que es algo que coopera para bien. Mientras que a nuestro entender hay situaciones inútiles, hay situaciones innecesarias. Y por otro lado vemos que hay otras útiles y otras necesarias. Para que algo bueno suceda, Dios dice que Él toma las dos. Él toma las inútiles e innecesarias y las buenas y necesarias y que cooperen, que ayuden para bien en nuestras vidas. Y nosotros podemos afirmar esto con total convicción y seguridad. Porque si no, no es suficiente con lo que nos dice Dios. No es suficiente con lo que vemos una y otra vez repetido en la vida de hombres y mujeres de Dios que amaban al Señor. ¿Ustedes se recuerdan de José? José, el último de los hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En Génesis 50, versículo 20, José está delante de su familia, está delante de sus hermanos. Si ustedes saben un poco la historia, ya se imaginarán ese momento. Pero si no la saben, yo rápidamente la voy a parafrasear. José está delante de sus hermanos. Y sus hermanos, él le dice a ellos, ustedes, dice, pensaron hacerme mal. Pero Dios cambió todo para bien. Para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Para entrar un poco en contexto, si tal vez tú no te recuerdas, la tierra en ese momento estaba pasando por una gran hambruna. Y dentro de esa hambruna también la estaba pasando la familia de José. Su padre, sus hermanos, toda su familia estaba pasando por hambruna. Y si esa situación no se solucionaba, morirían. Sin embargo, había alguien que sí tenía comida y alimento, y era su hermano. Pero resulta que a este hermano, muchos años atrás, por envidia, lo habían tirado a un pozo y vendido como esclavo. Pero resulta que el haberlo tirado al pozo y vendido como esclavo, lo llevó a trabajar para su amo, que tenía como nombre Potifar, el cual José desempeñó muy una buena labor, pero en un momento la esposa de Potifar le gustaba mucho José y empezó a querer seducirlo a José. Y le dijo, José, ven. Y decía, José, no. Y de nuevo, José, ven. Y José, no. Hasta que en un momento Potifara, o sea, la esposa de Potifar, dice, o venís o venís. Y se le prendió de las ropas. Estoy parafraseando. Pero José, como no quería entristecer a Potifar, su amo, que había puesto toda la confianza en él, pero mucho menos José no quería ser infiel al Dios que lo cuidaba, salió corriendo y cuando sale corriendo, Potifar estaba prendida de los trapos de José y se los rompió y salió corriendo desnudo. Entonces
Al ver esto, la esposa de Potifar dice, bueno, este no quiere conmigo, yo lo voy a meter en la cárcel, voy a decir que me intentó violar. Y así fue lo que pasó. Lo acusó como que intento de violación y José terminó en la cárcel por años. Hasta que en un momento Dios dice, voy a sacar a José. Y por medio de la interpretación de un sueño, ¿se recuerdan? A Faraón, es sacado de la cárcel y como ese sueño que interpretó era verdadero, el faraón dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el segundo más importante después de mí aquí en todo este reino. Y llegamos al momento donde está delante de sus hermanos. Y le dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios todo ese mal lo tomó y lo hizo que cooperara, que ayudara para un bien. ¿Cuál es ese bien? Que hoy ustedes no mueran de hambre. Porque les voy a dar de comer a ustedes, a sus hijos y a toda la familia. Dios veía el escenario, veía la película, el principio, el intermedio y el final. Aquí nosotros vemos cómo Dios cambia todas las cosas o toma todas las cosas y las hace cooperar para un bien mayor de lo que ha sido el mal. Dios no es que causa el mal, Dios no es causante del mal, pero Dios tiene el poder de tomar hasta lo malo y hacerlo cooperar para algo bueno. Si no creemos, mayor que eso tenemos a Jesús. Mayor que eso, Jesús tomó la maldición y muerte de la cruz y la convirtió en salvación, bendición, victoria y vida eterna. Porque como ustedes saben, la misma palabra dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, pero aquello que era maldición en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cambió y transformó en la bendición más grande para toda la humanidad. Porque así, amados hermanos, es el poder de Dios. Él puede tomar lo innecesario, lo inútil, hasta las cosas malas y tornarlas, convertirlas, usarlas para un bien mayor y ahí poder vivir y ver la gloria de nuestro Señor. Si es así que lo crees, dale un aplauso grande. Porque ¿sabes qué? Ninguna situación que vives hoy, ninguna situación que vivo hoy es inútil e innecesaria, sino que es útil y necesaria en las manos de mi Señor y mi Dios. Y no únicamente por eso, porque con eso el Señor tiene propósito. No es porque únicamente dice, ¿sabes qué? Bueno, está, ya que está pasando por esa terrible calamidad, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo bueno? No, 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 no. No es así. El Señor tiene propósitos. Dios siempre tiene planes. Yo quiero decirte algo. Si tú no tienes planes, si tú no tienes propósitos, no tienes sueños, no te preocupes. Dios los tiene para ti. Si tú no sabes qué vas a hacer de tu vida, no te preocupes. Dios ya sabe los pensamientos que tiene acerca de ti y son pensamientos de bien y no de mal para que recibas el futuro en el cual tú estás esperando. Tiene propósito el Señor. En las situaciones que pasamos, en las situaciones que vivimos, así como la situación que estaba pasando esta mujer. Y en eso podemos ver por lo menos dos propósitos. Uno de ellos es dar confianza, lo cual se puede también ser igual a dar fe. Y el otro propósito en las circunstancias es la formación, el formar. Por lo menos dos propósitos tiene el Señor en las situaciones que nosotros vivimos y las toma para un bien. Dar confianza, fe y formación. La fe de saber que todo coopera para bien me lleva a actuar diferente. ¿No es cierto? Por lo menos debería, ¿no es verdad? Yo sé, el otro día me pasó nomás, el otro día me pasó una situación que yo decía, Señor, acá esto no le veo sentido. Salí en la van de noche, te estaba dando ahí unas vueltas para haciendo algo que tenía que hacer correspondiente a la obra de Dios.
Cuando veo la rueda de adelante completamente lisa. La persona, el muchacho con quien yo estaba, que no era Axel, era otro muchacho, que también estamos orando por su vida. Yo le digo, ¿sabes qué? Lo dejo parqueado aquí y bueno, ya está, veré mañana cómo soluciono. Pero yo sabía que al otro día iba a ser complicado porque en la mañana uno se levanta corriendo, hay montones de cosas para hacer y imagínate ir a cambiar una. Entonces, ¿qué? Digo, bueno, está bien. Me dicen muchachos, no, vamos a cambiarla. Bueno, el tremendo lo cambia, lo cambiamos juntos, le ponemos la de repuesto, andamos medio bloque, ¡pum! ¡Ay, hermano! Y yo como soy bien paciente, ¿no es verdad? Más que nada en el tráfico, no. La de repuesto también se dañó. Ah, no, digo, señor, ¿y esto? Pero el muchacho, este muchacho aquí, no se preocupe, dice, lo parqueamos aquí, era aquí a 2 bloques, yo me quedo cuidando el carro en la noche, yo me voy a dormir aquí, dice, mañana temprano a primera hora le cambiamos la rueda. Le digo, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, así fue hecho. Y ahí Dios hablando a mi vida, mira, nada es innecesario. Sí, Señor, pero podrías haberlo evitado. No, nada es innecesario. Porque sin esas situaciones no se crean vínculos que son necesarios para que Dios opere. Por un lado, tal vez salvación, por un lado, una cercanía a Él, y por otro lado, un tratamiento en mi vida, creer en el Señor. El saber que todo coopera para bien me ayuda realmente a actuar diferente, o debería hacerme actuar diferente. La fe no sirve para nada si no se vive, hermano. La fe no sirve para nada si no se vive. Es más, Santiago nos dice con respecto a la fe que no obra, dice es muerta. Santiago 2:17 dice, así también la fe, dice Santiago. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Para qué sirve decir que tengo fe y no tengo obras? La fe camina, la fe vive, la fe hace parte. Porque una cosa es creer con el entendimiento o el conocimiento. Hay muchas personas que yo te aseguro que conocen mucho más Biblia que yo y que tal vez algunos de los que estamos aquí conocen mucho más teología, pero no pueden vivir la fe. El conocer a Dios no hace ninguna diferencia, sino vivo con Dios. Es más, nos dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan nada más, pero no hacen más nada. Tiemblan. La fe hace parte de mi vida. Y hay una ilustración que yo sé que nos va a afirmar muy bien esta verdad. Y es que alrededor de los años 1900 había un trapecista que vino a los Estados Unidos que tenía como nombre artístico el Gran Gordini. No era yo, ¿eh? El Gran Gordini vino a los Estados Unidos y puso como meta atravesar con una soga desde Estados Unidos hasta Canadá por las cataratas del Niágara. Y ustedes saben que los vientos ahí son fuertes. Ahí si uno se cae de ahí, hermano, no espere que algo bueno va a suceder. ¿Está Gordini ahí? Oh, mira, ahí está Gordini. Esa es una de las fotos, pero hay otra. Dice que vino y claro, todos los medios, todas las personas dijeron, vamos a ver al Gran Gordini, vamos a verlo. Y dijeron, lo más seguro es que se caiga. Pero no se cayó. Cuando el hombre atravesó al otro lado, todo el mundo, wow, qué impresionante. Y dice, ¿saben qué? De aquí a una semana yo voy a volver a atravesar las cataratas de Estados Unidos a Canadá. Se me apagó. Ah, no. Pero ahora voy a poner una carretilla y la voy a llenar de arena y grava y la voy a poner delante y voy a hacerlo. ¿Está con la carretilla, Gordini? Ahí está, mira. Dice, voy a atravesar un poquito más. ¿Quieren ver a Gordini? No me quieren ver. Bueno, entonces dice, voy a hacer algo, voy a poner una carretilla cargada con arena y grava
y voy a atravesar el otro lado. Toda la gente, wow, qué impresión. Y ustedes se imaginan, porque no es solamente el equilibrio de él, sino cualquier movimiento en la carretilla, ya es él y la carretilla, se va para abajo. Entonces, ¿qué sucedió? Lo atravesó. Todo el mundo, wow, el gran Gordini, eufórico, aplaudiendo a este hombre. Y ustedes dijeron, ustedes creen realmente, tienen fe que yo puedo pasar nuevamente las cataratas hacia el otro lado con la carretilla, con arena y grava, como lo hice hasta ahora. Y dice, claro que creemos, claro que te tenemos fe, Gordini. Vamos, Gordini. Y entonces Gordini toma la carretilla, le tira la arena y la grava y le dice, bueno, de los que creen, ¿quién se va a subir a la carretilla? Pasó lo mismo que pasaría si Gordini está aquí hoy. Nadie se subió. La fe, sin obras, sin realmente ponerse a caminar y a vivirla, no sirve absolutamente para nada. La fe es cuando el Señor te dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, sin conocer, sin tener Google Maps, sin tener inteligencia artificial, dice, sí, Señor, y salgo. Y la fe de Abraham le fue contada por justicia delante del Señor, porque sin él haber visto la tierra, porque sin él haber realmente sabido nada, le creyó a Dios y le fue contada por justicia. ¿Cuál es la evidencia de que le creyó a Dios? Que dijo, amén, Señor. No, salió de su tierra, comenzó a caminar y comenzó a ir en dirección hacia donde Dios le decía. Eso es lo que opera en las situaciones de nuestras vidas. El propósito de lo que vivimos es formar en nosotros la fe. La fe. Y en mi vida hay alguien que me desafía muchísimo a eso. Y es mi esposa. Hermanos, me pone en cada situación esta mujer, les digo la verdad. Todos saben que, bueno, la iglesia es una, ¿no es cierto? Pero la mayoría sabe que tenemos un tráiler, una mobile house en Pensilvania, ¿no es cierto? Y yo en aquel momento ya habíamos prácticamente negociado con la persona, no estaba todavía el cachín, no estaba el billete, lo habíamos usado para una emergencia y no teníamos, y la persona ya se había negociado. Entonces yo medio que le quise dar a entender a ella de que fuera despacio, pero en el momento que la familia nos da la llave y dice, tomen aquí, pueden ir, que esto, que el otro, ustedes saben. Fue ahí y ya tiró lo que había que tirar, decoró lo que había que decorar. Dice, acá encontré un mate que dice, las personas eran italianos, americanos, y había un mate, y dice Uruguay, este tráiler es de nosotros. Y yo digo, ay, señor, ¿y cómo voy a conseguir la plata? Sí, mi amor, sí, mi amor. Yo imagínate así, calladito como perro en bote, así tranquilo. ¿Verdad? Porque uno no puede, pero sí, con unos nervios como caballo de carrera, saliendo afuera diciendo, bueno, Señor, provee, Señor, de alguna manera, Señor, provéeme, Señor, tú sabes que, ¿cómo está tu sierva, Padre? Tú sabes, Señor, cómo está tu sierva ahí, ilusionada, ¿y yo qué voy a hacer? Bueno, para hacer la historia corta, se consiguió el dinero. Y no se consiguió todo, una parte, pero las personas dijeron, páguenos el resto cuando puedan. Digo, ay, gloria al Señor. Y nos bajó. Bueno, fue de todo, un conjunto de todo. Pero ¿qué les digo eso? A veces el Señor nos obliga a caminar. Es como... sí, hablaba diferente. Es como el águila, ¿verdad? El águila, los pichoncitos están cómodos en el nido. Ay, mamá, tráenos más lombrices. Y abren su boquita, ¿verdad? Hasta que llega el momento. Hasta que llega el momento que si ustedes van a tener 40 años y van a seguir como unos mantenidos. Entonces, ¿saben qué hace el águila cuando el pichoncito no quiere volar? Y el águila se hace el nido bien alto. Miren los videos. El águila no es que se hace el nidito ahí, no, hace el nido bien alto. Cuando ve que el pichón está perezoso, lo agarra y dice, bueno, mijito, le tocó. Lo levanta así, ¡fluf! Lo tira. ¡Ah! Imagínense. Pero la madre ve o vuela, y cuando ve que no vuela, claro, el águila, si ve que el pichón todavía no abrió sus alas, viene, lo levanta, lo lleva de nuevo allá, le hace que el corazón le descanse un poquito, que ay, y dice, pero no te quedas quieto, te tiro de nuevo, hasta que vuele. Hasta que o vuela. Bueno, Dios, amados hermanos, para que caminemos en fe, así hace con nosotros. Porque la fe no es para sentirla, la fe es para vivir.
Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Amén. Entonces tenemos que ver que Dios está trabajando y a Él, ¿sabes qué? A Dios, más que mi comodidad, le interesa mi carácter. A Dios, más que tu comodidad, que tu bienestar, le interesa la formación de quien tú eres, de tu carácter. Porque a los que antes conoció, dice en el versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que se queden, bueno, ahí y sean bendecidos. Soy bendecido por Dios, Dios me bendijo las finanzas, Dios me dio una linda familia. Viva la vida, no. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, repite conmigo, fuesen hechos, para que fuesen hechos, formados, conformes a la imagen de su Hijo. O sea que Dios tiene un plan glorioso, hermano. Y es no nuestra comunidad, sino formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Ay, es ahí cuando Dios dice, no, vale la pena que lo tire del nido. Así como el carbón no deja de ser carbón si no es pasado por una gran presión para luego ser un diamante, así también nuestras vidas. El Señor va formándonos. En el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, dice que Él es el alfarero, que va formando la vasija y dice que si la vasija se rompe, la toma y hace nuevamente otra, hasta que queda una vasija de honra para el Señor. Santiago 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba, la circunstancia difícil, la adversidad, el momento que pasamos nuestras vidas que queremos evitar, produce en nosotros paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de resistir gran presión, pero mantenernos a nosotros en el carácter. Y en este caso, en el carácter de Cristo. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. Esta palabra perfectos no es perfecto que no tiene ningún defecto, sin tacha, no. Es maduros y cabales sin que falte cosa alguna. La prueba, cuando somos puestos en el fuego, nos va formando. Va formando en nosotros el carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué significa? Nosotros no tenemos las tribulaciones como un castigo. No tenemos las tribulaciones como que la ausencia de Dios en nuestras vidas. Como ocurre muchas veces hoy con predicación falsa y enseñanza falsa, que si alguien está pasando por alguna enfermedad o por algún momento económico de pobreza, o si alguien está pasando por una dificultad, no tienes suficiente fe, no, algo estás haciendo mal, no, te falta más oración. No. Dios dice las tribulaciones, los momentos difíciles en nuestras vidas tienen el propósito de formarnos, de discipularnos y hacer en nosotros cada vez más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La situación que vives en tu vida, sea cual sea, Dios la usa como formativa. Hacer de ti lo que tú quieres ser, un discípulo del Señor. Yo te quiero preguntar, ¿tú quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Tú quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Sí? Bueno, esa situación que estás viviendo es formativa en tu vida. Y no es para que huyas, no es para que corras, no es para que la esquives, es para que la enfrentes y forme verdaderamente tu carácter. Así como cada golpe del escultor en esa pieza de mármol se acerca más a la obra de arte final, en cada golpe el escultor está más cerca de su obra de arte. También en nuestras vidas. Cada situación, cuando nosotros la tomamos como formativa, cada situación y cada golpe nos da más la forma de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aquella área en tu carácter que Dios quiere formar.
La situación que vives es el instrumento de Dios, necesario. Sin ese cincel, nuestro escultor Dios no podría formar lo que Él necesita a nosotros. Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo yo voy a aprender a ser humilde si no paso por situaciones humillantes? En donde mi temperamento tiene que ser sometido y mi orgullo tiene que ser pisoteado. Es interesante, pero muchas veces donde más cuesta someter el orgullo es en el medio cristiano y no debería ser así. Nosotros los cristianos deberíamos ser los primeros cuando nosotros vemos que hemos fallado a alguien o que hemos tal vez hecho algo a alguien. Los primeros deberíamos ser en bajar la cabeza y decir, hermano, perdóname. No los pastores no, porque los pastores no importa, pero hermano, ¿sabe qué? Perdóname. Porque es interesante, ¿no es cierto? Yo estaba meditando mientras el mensaje preparaba ayer. Ya voy a terminar, no se preocupen. Meditaba ayer y decía, en cuanto a la huida, ¿verdad? Muchas veces las personas cuando pasan situaciones en la iglesia y no las afrontan, ¿no es verdad? Ya sé que estás siendo formado en tu carácter como discípulo, ¿no es verdad? Y estás siendo corregido tal vez, estás siendo exhortado, se te está confrontando. Muchas personas lo que hacen es decir, yo me voy de la iglesia. Muchas, ¿eh? Yo me voy. Y se van a otra iglesia. Y decía, pero yo me podría pensar en nosotros, en los pastores, y algún liderazgo, pero nosotros no tenemos esa opción. Cuando alguien se manda tremenda macana, cuando alguien hiere, cuando alguien se comporta como un villano, cuando a alguien, ¿verdad?, se le da la gana de hablar lo que quiere, cuando alguien actúa de una manera que no debe de actuar, que no es cristiana, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Me voy a otra iglesia. Y gloria al Señor por eso, porque somos formados en nuestro carácter, pero el llamado, hermano, es que cuando tú pasas por un momento de formación en tu vida, no huyas. Tú estás en una iglesia bíblica, somos cristianos, y se supone que entre cristianos nosotros resolvemos todas las cosas. Es más, en la carta a los Corintios, entre los hermanos de los Corintios, cualquier problema que tenían se estaban llevando a juicio uno a otro. Y el apóstol Pablo dice, ¿pero cómo? Dice, ustedes son cristianos. No pueden resolver los conflictos entre ustedes mismos. O sea, no se supone que en ustedes debe estar el carácter de Cristo, que necesitan de mundanos para que solucionen los problemas de la iglesia. Somos cristianos. Y como cristianos tenemos que resolver los problemas entre nosotros. Miren, hermanos, acá yo le doy gloria a Dios por el crecimiento que Dios nos da. El crecimiento personal. Veo la vida de cada uno de ustedes, vemos sus vidas y decimos, gloria a Dios. Vale la pena la obra del ministerio. Vemos el crecimiento en almas también. Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? El último hermano que nos ha acrecentado Dios a la familia es este joven apuesto, el Axel. Pero vemos, ¿no es verdad? Vemos la vida de Dios, sirviendo unos al otro, vemos esa obra preciosa. Y yo te aseguro que podríamos hasta ver más. Pero ¿sabes qué? Nosotros actuamos cristianamente. Nosotros no andamos invitando gente de otra iglesia, haciendo un espectáculo con comida para que vengan. No importa si otra iglesia venga, hermano, y después ahí los enlazamos. Eso se llama pescar en acuario. Nosotros salimos a evangelizar. Evangelizamos en nuestros trabajos, quienes no conocen de Cristo. Pero muchas veces sí tenemos en el medio hermanos o personas que dicen ser hermanos, que lo que miran, o incluso iglesias que lo que miran es cómo pueden sacar hermanos de otras iglesias. Hoy, y no me quería detener en esto, pero me perdonan un minutito, hoy lo mismo que existe con las grandes cadenas, franquicias, ¿verdad? De las empresas, por ejemplo, un Walmart, ¿right? Un Walmart mató a todos los comercios pequeños. Donde hay un Walmart, ni se le ocurra poner un deli cerca, nosotros le llamamos un almacén, no sé cómo se llama, colmado le llaman en República Dominicana. En Chile, ¿cómo le llaman? Al almacén, tienda, kiosco. Ni se le ocurra poner un kiosco cerca de un Walmart, man. Es más, hasta Walmart le paga para que lo cierre. Pero las franquicias han llegado a las iglesias. Hoy tenemos mega iglesias que tienen la capacidad económica
y también de marketing para hacer grandes eventos que no se preocupan en evangelizar. Nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que evangelizar y preocuparnos por el alma de la persona. No, pero se preocupan por tener más gente. Y el tener más gente implica la lana de la oveja. El cachín. Tenemos que hablar las cosas como son, hermano. El tener un nombre en la ciudad. Miren, oh, wow, sí, miren qué grande. Sí, pero ¿a cuántos alcanzaste de esos para Cristo? ¿Cuántos vos discipulaste? O haces shows y traes los grandes ungidos para robar ovejas de otra congregación. Trabajemos, hermanos, somos cristianos. Y la ética en el cristianismo debe ser lo primero. ¿Cómo vamos a ser formados nosotros? ¿Cómo voy a aprender a perdonar si no me hieren, papá? Ay, que me ha herido. Perdona, brother. El perdón es el punto de partida para la sanidad. El perdón es el punto de partida para la reconciliación con Dios, porque si yo no perdono a los que me ofenden, Dios tampoco me perdona a mí. Yo necesito el perdón de Dios, pero yo no perdono a los otros. ¡Qué hipócrita! ¿Cómo voy a aprender a perdonar como Jesús perdona? Como cuando le dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 te parece que es suficiente? No, Pedro, 70 veces 7. Las veces que sean necesarias, porque Pedro, ¿cuántas veces necesitas vos ser perdonado? Ay, Señor, ni hablemos. Perdona y deja que Dios trate en la sanidad de tu alma, de tu corazón, en tu herida, pero tú perdona. ¿Cómo vamos a aprender a perdonar si no nos hieren? Tal vez tú hoy estás herido, estás herida. Tal vez estás enojado con alguien y ya hiciste el punto de partida, pediste perdón a Dios, perdonaste a la persona. ¿Cómo voy a ser piadoso si todo me va bien en la vida? ¿Cómo voy a saber cómo se siente estar pasando por una mala situación en el área que sea si a mí siempre me va bien? ¿Cómo vamos a valorar lo importante si siempre tenemos todo? ¿Cómo vamos a valorar lo que es verdaderamente importante? Si siempre el Señor nos provee de todo. Valora tu salvación. Si tú eres casado, valora a tu esposa. Si tienes hijos, valora a tus hijos. Si tienes padres, valora a tus padres. Porque esas son las cosas más importantes. Lo material, hermano, que es a lo que más damos valor e importancia, no sirve de nada cuando nos falta lo que es verdaderamente más importante. Yo quiero preguntarte algo. Tú tal vez hoy te crees que el problema más grande que tienes es económico. Y otro que no lo voy a mencionar porque está medio turbio en estos tiempos, pero tal vez tú te lo imaginas. Tú dices, no, ¿cómo está la situación en este país ahora? Mi problema más importante es este. Yo quiero decirte algo. Lo más importante para mí es esto otro. Si te fuese sacado un afecto que hoy tú consideras como algo que está, pero no le das la importancia que debería. Si ese te es quitado, ¿qué sería lo más importante en tu vida? ¿Continuaría teniendo lugar más de importancia tu problema económico o cualquiera tenga el nombre tu problema? ¿O lo sería la falta de ese afecto, de ese hijo, de ese esposo, de esa esposa, de esa madre, de ese padre? Te pregunto. Porque tú no sabes cuándo va a ser el último día ni el último minuto, hermano. En esta semana, ustedes lo habrán visto, una muchacha de 22 años, quien tenía toda una vida de un aparente éxito por delante, quien parecía que nada podría truncar su vida. En cuestión de un segundo, y todavía en una transmisión en vivo por TikTok, le fue arrancada su alma, su vida. Valoremos lo que es más importante, hermanos. A veces nos pasamos peleando, ¿no?
Valoremos lo que es verdaderamente importante. Porque cuando valoramos las cosas importantes, en las situaciones difíciles que vivimos, Dios nos está formando, poniendo nuestra vida en orden. Porque no es cualquier cosa lo que Él está formando en vos. No quiere hacer vos de ti un tremendo profesional. No, no, no. Él quiere hacer de ti alguien a la imagen de su Hijo. No es cualquier cosa lo que el plan de Dios es. No es algo así que se le ocurre a la pasada. No, Él quiere hacer de nosotros algo que sea conforme a la imagen y al carácter del varón perfecto que es Jesucristo, nuestro Señor. Yo no sé cuáles son tus metas, tus propósitos, si es que los tienes. No sé, pero déjame decirte que Dios ya tiene. Y es usar todo lo que ocurre en tu vida para que ayude para bien a sus propósitos. Y yo quiero cerrar con esto y sella tu mente, sella tu corazón con esto, por favor, te lo pido. Si no te acordás de nada del mensaje, por favor, acuérdate de esto. Sella en este momento tu mente y tu corazón. Porque el acto más injusto y terrible que podrá conocer la historia de la humanidad fue haber colgado al Hijo de Dios en la cruz, en ese madero. Haber colgado a aquel que lo único que había hecho era bien. Haber colgado a aquel que había venido a rescatar y salvar lo que se había perdido. Y en retribución recibió el peor y más cruel de los castigos físicos, emocionales y de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Traicionado por sus amigos para salvarnos a nosotros. Ese sufrimiento, esa injusticia, ese acto aparentemente innecesario tenía un objetivo. Ese objetivo eras tú. Ese objetivo era yo. Que a través de un madero pudiese venir salvación a la humanidad. Y nosotros 2000 años después poder estar acá en este lugar. Sin ese acto que pasó hace 2000 años, nosotros no estaríamos aquí. Otra sería la historia. Mas porque Jesús obedeció y murió en esa cruz, hoy nosotros podemos tener vida. No menosprecies la situación que hoy estás viviendo. Ponla en las manos de Dios. Porque es una herramienta para cumplir sus propósitos. Todos ellos. La pregunta que yo quiero hacerte, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Con lo que estás pasando hoy en tu vida, no sé, yo no conozco tu corazón. Con lo que estás pasando hoy, ¿qué decisión vas a tomar? La que es de acuerdo a tu propio juicio, entendimiento, como lo hizo esta mujer en Haití y sepultó su vida. ¿O vas a decidir en esta mañana ponerte los lentes de Dios para poder ver y decidir y actuar de una forma diferente? Confiar en Él y ser formado para la gloria de su nombre. Y después de haber pasado la prueba con gozo, decir, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Grandes cosas ha hecho el Señor con su siervo. Porque bueno es el Señor y digno de alabarle. Vamos a ponernos de pie.